¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Como habíamos quedado en esta ocasión, la clase será grabada y hablaremos de la balanza de pagos. Anteriormente, sus compañeros habían abarcado varios temas con los diferentes conceptos, entre ellos balanza de pagos, balanza comercial, desaceleración, crisis, recesión, entre otros. Ahora vamos a ver cómo aplicar el conocimiento de estos conceptos a la vida cotidiana. ¿Sí? Ustedes, como estudiosos de la contabilidad nacional, necesitan tener acceso a la información y a sus fuentes para poder interpretar esta información. Se requieren de ciertos instrumentos. Uno de ellos, pues, es la organización a través de la balanza de pagos y que a su vez, a través de sus diferentes cuentas, ¿sí?, nos presenta un panorama general de la economía de un país, en este caso de nuestro país, México. Pero ¿cómo vamos a interpretar esa información? Bueno, primeramente sabemos que el INEGI, como ya uno de los equipos lo expuso, recoge toda la información de un país, ¿sí? Estadísticamente la organiza, la registra y genera bases de datos en las cuales se puede consultar y así poder presentar informes, análisis, generar bases para investigaciones, etcétera. ¿Ok? Bueno, en este caso, el Banco de México recoge toda esa información para poder analizar el comportamiento de la economía en un periodo determinado, ¿sí? Y en este caso, pues, la contabilidad nacional es la que vamos a analizar en este momento. Tenemos este informe publicado el 25 de febrero de 2020 en la página oficial del Banco de México, que es el órgano que se encarga de presentar este análisis, y dice lo siguiente. En 2019, la cuenta corriente registró un déficit. Ese término también sus compañeros lo presentaron. Es como algo faltante, déficit, de 2.444 millones, perdón, de dólares. A su vez, la cuenta de capital resultó deficitaria, ¿sí? Es decir, también presenta un faltante en 56 millones de dólares. Por su parte, se presentó un endeudamiento neto en la cuenta financiera, que implicó una entrada de recursos por 11.314 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de reserva por 2.638 millones de dólares. Así, en el renglón de errores y omisiones exhibió un flujo negativo por 8.814 millones de dólares. Simplemente con este párrafo, pues nos pondríamos a llorar por los datos todos negativos en cuanto a la economía de nuestro país, pero pues sabemos por qué, ¿sí? No sé si en algún momento ustedes escucharon, ¿sí?, el tan mentado Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que por aquí les busqué algo, ¿sí? Y esto, como ustedes saben, es un tratado
que es un acuerdo comercial con estas potencias. Pero ahorita, en el caso de la situación sanitaria que vivimos, estos países, principalmente Estados Unidos, se vieron muy afectados, ¿sí? Y también en sus números, seguramente, ¿sí? Están estas repercusiones negativas, y por tener tanto lazos comerciales como de cercanía con Estados Unidos, la economía mexicana, como dicen por ahí un dicho, si a Estados Unidos le da un resfriado, a México le da una pulmonía. Entonces, pues imagínense. Por eso en este momento, en esta parte del reporte del documento de la balanza de pagos en 2019, tenemos cifras negativas. Durante 2019 la economía global se fue desacelerando, ¿ok? ¿Qué significa? También vimos ese término, ¿ok? Es decir, no hubo crecimiento durante un periodo de tiempo, ¿sí? En este caso puede ser con respecto al mes anterior, con respecto al año anterior, como resultado de los efectos de prolongadas tensiones comerciales, que sí, que no, que se hacía el tratado, que no se hacía el tratado, ¿sí? Mayores riesgos geopolíticos y factores idiosincrásicos, ¿ok? Porque obviamente no, a veces a México no lo consideran al nivel de ciertas potencias, y entonces también es un factor que causa estragos por no podernos poner de acuerdo que si la moneda, que si no, y viene afectando a México, ya que como sabemos el peso frente al dólar pues vale mucho menos. En este contexto, en 2019 el déficit de la cuenta corriente se ubicó en 0.2% del PIB. ¿Sí? Recordemos que es el PIB, el Producto Interno Bruto, todo lo que se produce al interior de nuestro país, cifra inferior a la observada en 2018 de 1.9% y el menor déficit reportado desde 1987. ¿Okay? Bueno, pues aquí no nos fue tan mal, y dice que es uno de los menores déficits, o sea, nos faltó, pero no tanto. Año en que se registró un superávit de 2.3% del PIB. O sea, pues un poquito, ¿no? Cabe notar que la cuenta corriente exhibió saldos superavitorios entre el segundo y cuarto trimestre de 2019. El menor déficit en 2019 respecto de 2018 se originó fundamentalmente de la importante ampliación del superávit de la balanza de mercancías no petroleras. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que por un tiempo, de hecho, les había comentado, no me había actualizado bien, que México dependía de los ingresos del petróleo. Sin embargo, ya hace años, unos años para acá, no, esto no está siendo tan real. Ha bajado, e incluso por ahí se habla de que México ha comprado petróleo, algo que es muy grave por tantos años de México haber sido un, pues no principal exportador, pero sí haber dependido mucho de la exportación del petróleo. Si bien también contribuyeron los mayores ingresos por viajes y por remesas, ¿sí? Las remesas es el dinero que entra de otros países, en este caso de los inmigrantes, por ejemplo, que viven en Estados Unidos y que mandan dinero a sus familias, ¿sí? Eso es un sostén muy importante en la economía de nuestro país. Si, por ejemplo, un día dejaran de mandar su dinero, sería un golpe muy fuerte para la economía de nuestro país, porque, pues como ven aquí, se toma en cuenta y bastante en cuanto
a los dineros que entran. La mayor parte de 2019 estuvo caracterizada por una elevada incertidumbre a nivel global, una desaceleración de la economía mundial y posturas monetarias acomodaticias por parte de los bancos centrales de las principales economías avanzadas. Hacia finales del año se observan condiciones financieras más favorables y un incremento en el apetito por riesgo en los mercados como resultado de los factores tales como la menor incertidumbre comercial derivada del anuncio de la fase 1 de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, la ratificación por parte del Senado estadounidense del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y la aprobación del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿sí? Que también pues es uno de las principales economías en este lado del mundo. En este entorno, en 2019, la economía mexicana siguió captando recursos por concepto de inversión directa y de cartera. Y bueno, un sinfín de datos, ¿ok? Lo que quiero que puedan ustedes visualizar en este reporte de tan solo una hojita, ¿sí? Abajo hay más cosas, hay tablas, incluso vuelven a repetir algunos datos. Pero este es un documento muy importante, ya que refleja la situación de nuestro país. ¿Y dónde se genera? Pues de la contabilidad nacional. ¿Quién lo analiza? ¿Quién lo interpreta? ¿Sí? Pues contadores. Entonces, aquí llega el trabajo, hasta aquí llega el importante trabajo de poder, primeramente, recabar la información, ¿ok? Después organizarla, analizarla, entregar informes y tomar decisiones, ¿sí? Quiero que entiendan, este es un documento emitido por el Banco de México y que nos muestra la realidad económica de nuestro país. Una hoja, ¿sí? De tantos y tantos datos recogidos, registrados a lo largo del año por trimestres, por zonas, por rubros. Entonces, esta es la importancia de poder tener conocimiento, ¿sí?, de las cifras económicas. Bueno, aquí vemos en la página bueno, sigue siendo de Bancico, pero son datos obtenidos del INEGI. Cómo está esta misma tabla, ustedes la pueden ver en una parte en la guía que les había mandado al principio del curso, ¿ok? Pero está actualizada, obviamente. Entonces aquí vemos cómo a simple vista, ¿sí?, si ustedes pueden ver, ni siquiera sin leer lo de la izquierda, lo de la derecha, cómo es que las cantidades de izquierda a derecha van disminuyendo drásticamente. Y esto sabemos por qué, por la situación actual mundial. Entonces se ve que en el último trimestre de 2019, ¿sí?, tenemos cifras, por ejemplo, de ingresos de 137.414.532, ¿sí? Estas unidades están en millones de dólares, frente a las cifras de enero, marzo 2020 y a su vez frente a las cifras de abril, junio 2020. Vemos una disminución drástica en millones de dólares. Imagínense las pérdidas económicas que esto ha generado, ¿ok? Y no necesitamos ver cifras, ¿sí? Estamos viendo a nuestro alrededor cómo muchísimos negocios cerraron, muchísimos rubros, personas, ¿sí?, perdieron empresas, los rubros, las personas perdieron sus trabajos,
Entonces, el impacto global aún no termina, y menos en nuestro país, ¿sí? Y aquí están las cifras que lo están reflejando. Pero bueno, no todo es gris, ¿sí? No todo es deprimente. Se prevé que pues las cosas mejoren y entonces nuestra economía pueda retomar el crecimiento. Bueno, por último, quiero dejarles una tarea, ¿sí? Tiene un poquito que ver con nuestro tema. Sin embargo, yo quisiera que más bien lo tomaran como información, no voy a decir información que cura, como información que puede servirle a ustedes, ¿sí? Para mantenerse actualizados, ¿ok? Recuerden que la información es poder y ustedes por la misma naturaleza de su capacitación como contadores, como ahorita estudiantes de bachillerato en contabilidad, ustedes pueden tener acceso, si quieren, a información actualizada y usarla a su favor. Vamos al grano. Esta es una modalidad de cobro que surgió hace apenas algunos meses y se está implementando en muchísimos comercios. Yo aún no la uso, pero estoy viendo que está incluida aquí en un informe oficial de Banxico. Entonces, eso significa que es una estrategia, ¿sí? Dentro de las muchas estrategias que seguramente se van a poner en marcha para poderle dar un impulso a la economía, ¿sí? Y sobre todo, ayudarse de las tecnologías. Sabemos que ahora pues todo es a través de la computadora, el teléfono, y que el Internet se ha convertido en una herramienta básica en cuanto a muchísimas cosas, la educación, el comercio, pues todo, ¿no? Y vemos aquí que esta herramienta llamada cobro digital, CODI, ¿sí? Es una nueva funcionalidad del SPEI desarrollada por el Banco de México que permite realizar transferencias electrónicas ágiles entre cuentas de depósitos de personas físicas y morales utilizando la infraestructura actual de pagos, rieles del SPEI. Bueno, entonces, ¿en qué consiste su actividad? Van a hacer una investigación, ¿sí? De qué es el CODI, el cobro digital. Aquí ya tienen un adelanto y me van a subir un análisis, ¿sí? Como ustedes quieran presentarlo, pero me van a subir un análisis de esta nueva herramienta y una opinión de cómo creen que pueda ayudar a las empresas y pues más allá a la economía de nuestro país en estos momentos. Esta nueva herramienta sacada pues impulsada por el Banco de México, desarrollada, dice aquí. ¿Ok? Me incluyen ahí el significado de SPEI, quiero que lo busquen. Y miren, aquí está un proceso, ahí nada más se los enseño tantito. El proceso que se sigue para utilizar esta herramienta. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues hasta aquí nos quedamos. La próxima semana empezaremos con las evaluaciones. Espero que estén avanzando a su información, a su investigación, perdón, de secretarías de Estado, ¿sí? Porque es un tema que nos va a servir para abrir el tercer momento.